Bien, ahora, ya que sabemos de dónde viene la integral doble, la pregunta es, ¿qué pasaría cuando quiero calcular esta integral doble? Pues resulta que tengo que integrar en dos direcciones al mismo tiempo. Ahora, eso es bastante complicado. Lo que se hace es recurrir a lo que es una integral iterada. Una integral iterada no es otra cosa que una integral parcial. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una función f de xy, eso quiere decir que puedo derivar f respecto a x conservando a y constante. Puedo derivar f respecto a y conservando a x constante. Bueno, pues la integral iterada es precisamente eso. Puedo integrar f respecto de x, por ejemplo, manteniendo a y constante, y después puedo integrar a f respecto de y, conservando a x constante. Entonces, la integral iterada va a utilizar las dos de manera conjunta. En la integral iterada, lo que puedo hacer es integrar f respecto de x, por ejemplo, manteniendo y constante. Y ya que acabó este proceso, pues entonces integro el resultado respecto de y. Bien, si tenemos una integral indefinida, pues nos va a devolver una función en términos de xy. Pero si la integral es definida, vamos a darnos cuenta que después de la primera integración solamente tendremos un integrando en términos de una sola variable. Eso quiere decir que en esa segunda integral debo tener intervalos constantes. ¿A qué me refiero? Supongamos que hacemos esta integral. Bueno, la evaluamos en sus intervalos, de tal forma que me quede una función en y. Entonces la evaluaría en una función y1 y en una función y2. Esto me va a devolver una integral, que en este caso sería una función antiderivada en y2 menos una función antiderivada en y1 diferencial de y. Ahora aquí la función nada más va a depender de y1 y y2, por lo tanto puedo integrar en un intervalo constante que va de c a d. Y aquí, si se dan cuenta, estoy usando un intervalo constante en y un intervalo que depende de y en x. Estamos integrando en términos de una función, de una región de tipo 2. Entonces la integral que acabamos de escribir la tenemos es de esta forma, en el cual la función primero la integramos respecto de x para que nos quede una función en términos de y después integramos respecto de y en intervalos constantes. Esta vendría siendo una integral doble en una región de tipo 2, en la cual tendríamos x en términos de y1 y y2, dos funciones, y y en términos de intervalo constante. Si quisiera ahora integrar en términos de una región de tipo 1, entonces tendría esta forma de la integral. Esta es una región de tipo 1 y entonces en este caso los intervalos serían y se encuentra entre funciones dependientes de x y x se encuentra en un intervalo que es constante. Ahora, una peculiaridad es que podemos intercambiar el orden de integración, ya sea primero en términos de x o en términos de y después en la otra variable y nos va a devolver la misma integral. Ahora, esto es cierto siempre y cuando f de xy esté definida en la región. ¿A qué me refiero con que esté definida en la región? Pues que la región sea parte del dominio de f. Si no sucede de esa forma, entonces
el intercambio de intervalos ya no es correcto. Bien, tengo entonces aquí este ejemplo. Vamos a calcular la integral doble en una región de 1 entre x más y, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, la región que vamos a utilizar para la integración es la siguiente. X se va a encontrar entre 3, entre 2 y 3, y y se va a encontrar entre 1 y 2. Entonces vamos a tener en este caso una región constante. Si esto lo grafican en el plano XY, pues les va a quedar un cuadrado. Aquí en GeoGebra tengo precisamente este cuadrado. Entonces observen que se encuentra en el intervalo en X de 2 a 3 y en el intervalo en Y de 1 a 2. Es precisamente esta la región de integración que vamos a considerar. Esta integral doble la debemos calcular a partir de una integral reiterada. Entonces recordemos que la diferencial de área es diferencial de X, diferencial de Y. Bien, entonces tengo la integral. En un momento definimos límites. 1 entre x más y al cuadrado. Vamos a definir primero diferencial de x, diferencial de y. Es decir, vamos a integrar respecto a x primero y al final integrar respecto a y. Entonces los intervalos van a ser 2, 3, 1 y 2. Aquí, como los intervalos son constantes en ambos casos, entonces podemos integrar así directamente, ya sea como región de tipo 1 o región de tipo 2. Si alguno tuviera intervalos en términos de funciones, entonces tendremos que ver cuál es la función adecuada para integrar. Entonces, primero vamos a integrar respecto de x y después respecto de y. Les recomiendo que al terminar este vídeo ustedes verifiquen la integral respecto a y después respecto a x para que encuentren que les debe dar exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a integrar respecto a x. Eso quiere decir que a y la vamos a dejar como constante. Ahora, a pesar de que parece ser que está bastante extraño este integrando, pues es como si tuviese x más 0 al cuadrado, pues que es lo mismo que x cuadrada. ¿Por qué? Porque como en una integral iterada, integramos respecto a una dejando a la otra constante, pues digámoslo así, yo puedo decir que a y la dejo constante un momento, que vendría siendo pues este 0 hipotético que tenemos aquí, y entonces lo único que tendríamos que hacer es integrar la función 1 entre x cuadrada. Entonces, esta es una función donde y es constante en el momento de la integración. Entonces, la función 1 entre x más y todo eso al cuadrado es como si tuviese 1 entre x cuadrada. Bien, la integral de 1 entre x cuadrada es menos 1 entre x más y. Si derivamos parcialmente menos 1 entre x más y respecto de x, pues vamos a obtener 1 entre x más y al cuadrado. Esta función va a estar evaluada desde 2 hasta 3 y va a quedar en términos de y. Entonces, evaluemos la función. Nos quedaría, entonces, al evaluar la función menos 1 entre x más y en el límite superior, nos quedaría menos 1 entre 3 más y. Menos la función evaluada en el límite inferior, nos quedaría menos 1 entre
2 más y. Y todo esto diferencial de y. Bien, pues tenemos entonces aquí una integral que tiene dos sumandos. Pues podemos aplicar la linealidad para resolver esta integral. Entonces tenemos aquí esta integral. Cuando la resolvemos, pues la integral de 1 entre 3 más y no es otra cosa que el signo menos lo seguimos conservando, el logaritmo natural de 3 más y. Si derivamos logaritmo natural de 3 más y respecto de y, pues obtenemos 1 entre 3 más y. Más la integral del segundo sumando es el logaritmo natural de 2 más y. Todo esto evaluado desde 1 hasta 2. Podemos aplicar las propiedades de logaritmos y nos quedaría que esto es el logaritmo natural de 2 más y sobre 3 más y. Y todo esto va a estar evaluado desde 1 hasta 2. Entonces, hagamos la evaluación. En el límite superior nos quedaría el logaritmo natural de 4 sobre 5 al evaluar en 2, menos en el límite inferior nos quedaría el logaritmo natural de 3 sobre 4. Bien, por propiedades de logaritmos, pues podemos simplificar esto en el logaritmo natural de 4 quintos sobre 3 cuartos, y entonces obtenemos que el resultado de la integral que estamos trabajando es el logaritmo natural de 16 sobre 15. Este es el valor de la integral doble que calculamos en la región estipulada.